Esta es la historia de una familia de América Latina y el impacto de su consumo en el planeta. La enorme cantidad de productos que necesitarán a lo largo de su vida, condensados en solo una hora. Comida, indumentaria, combustibles, tecnología. La suma de los recursos que tomarán de la Tierra y que le devolverán muchas veces como desechos. Un latinoamericano promedio vive 74 años. ¿Cuánto habrá consumido cuando acabe su vida? ¿Cuál habrá sido su efecto en la Tierra? Latinoamérica tiene más de 577 millones de habitantes y una alta tasa de crecimiento demográfico. Para el año 2030, habrá más de 680 millones de latinoamericanos alimentándose, bañándose y consumiendo toda clase de productos. Y cada uno de ellos, desde su nacimiento hasta su muerte, dejará una huella indeleble en el planeta, porque casi sin darse cuenta, en cada una de sus acciones cotidianas, el ser humano afecta de un modo u otro al planeta. Apenas nace, un bebé latinoamericano ya es todo un consumidor. En la década de los 80, los pañales desechables reemplazaron casi por completo a los de tela. Parecían la solución perfecta para las madres modernas, divididas entre el trabajo y la vida hogareña, porque son más prácticos y fáciles de usar. Pero también son más difíciles de reciclar. Para fabricar cada pañal desechable, se emplean materiales que pueden ser perjudiciales para el planeta. La mayor parte de los componentes utilizados como aislantes son diferentes tipos de plástico. Y para lograr su capacidad absorbente, la clave son productos sintéticos, sólidos y la pulpa de madera, la cual implica la tala de árboles. La materia prima de los elementos sintéticos del pañal es el petróleo. Un bebé usa pañales durante unos 2 años y medio. En ese tiempo, necesitará casi 3.800 pañales desechables, suficientes para llenar la arena de la Plaza de Toros de Bogotá. Este es el consumo generado por un niño de apenas 2 años y medio, solo por utilizar pañales desechables. Y la huella que ha dejado en el planeta tardará entre 300 y 500 años en descomponerse. Muchos más años de los que él o cualquier miembro de su familia vivirá. Un nuevo día comienza. Latinoamérica es una de las regiones más optimistas del mundo. Panamá, Paraguay, El Salvador y Venezuela encabezan el ranking. Los mexicanos también despiertan alegres. México es el segundo país del mundo, después de Irlanda, donde los habitantes afirman sentirse felices con su vida actual. El desayuno de gran parte de los latinoamericanos incluye leche y sus derivados. Un chileno promedio consume casi 140 litros de leche en diferentes formas durante un año. Durante toda su vida, consumirá más de 10.000 litros de leche en diferentes productos lácteos. Más de una cuarta parte de la leche que genera una vaca a lo largo de su vida. Uno de los países latinoamericanos que menos lácteos consume es Bolivia, que apenas supera los 40 litros anuales de leche por persona. En el otro extremo está Uruguay,
Sus habitantes consumen casi 240 litros de leche y sus derivados al año. Por saludable que sea la leche, su producción deja una importantísima huella en el planeta. La energía consumida para producir fertilizantes, los bosques talados para pastoreo y siembra, y el metano que libera el ganado, son los responsables del 18% de los gases de efecto invernadero. Las vacas son una gran fuente de contaminación del aire, pues eructan entre 200 y 250 litros de gas metano por día. Otro producto rural muy consumido en Latinoamérica es el maíz. En México, puede estar presente desde el desayuno hasta la cena. Un mexicano promedio come unos 74 kilos de maíz por año. A lo largo de su vida, consumirá casi 5.500 kilos, una cantidad que alcanza para colmar de bolsas de maíz una de las aceras del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. Para cocinar los tacos dorados hechos con tortilla de maíz, suele utilizarse aceite. Cuando se cocina con aceite, siempre existe el riesgo de que sus restos sean arrojados al drenaje. El resultado es la contaminación de las reservas de agua. Cada litro de aceite que se tira al desagüe contamina 1000 litros de agua, además de tapar el drenaje. El aceite vegetal puede reciclarse, transformándose en biodiesel. Con poco más de 1 litro de aceite, se puede producir 1 litro de combustible ecológico. El aseo personal es importante para la vida en sociedad, pero muchas veces implica un gran derroche de productos de tocador de todo tipo. Se estima que cada persona utiliza casi 500 tubos de pasta de dientes en toda su vida. Con solo 1,5 gramos de pasta, se podría garantizar que los dientes queden limpios. Muchas veces, se cubre el cepillo de punta a punta, utilizando más de la necesaria. Considerando que cada tubo de pasta de dientes puede cubrir 4 metros en línea recta, con todo el dentífrico utilizado en una vida, podría señalizarse una calle a lo largo de casi 2000 metros. El consumo de pasta de dientes en una familia de 5 integrantes alcanzaría para subir y bajar la escalera de la pirámide del Sol más de 150 veces. Muchas veces se desperdicia agua al lavarse los dientes. Podría usarse apenas un vaso de agua por lavado. Es habitual que se deje la llave abierta durante todo el lavado y que se lleguen a gastar hasta 20 litros de agua. El agua se consume en casi todas las tareas del hogar. Se utilizan alrededor de 16 litros en cada una de las descargas del inodoro. Lavar los platos puede implicar un consumo de 100 litros de agua. En Colombia, solo para uso doméstico, una persona gasta alrededor de 125 litros de agua por día. Esto sumará más de 3 millones de litros de agua durante toda su vida. Suficiente para llenar más de 337 tanques de agua de 10.000 litros, de los más grandes del mercado. En condiciones óptimas, el nivel aconsejado de consumo diario por persona es de 100 litros. El ahorro se logra con medidas tan simples como cerrar las llaves cuando no es necesario que corra el agua, o revisar que no goteen.
Los hábitos de consumo no se limitan al gasto de recursos naturales y de productos industriales. En Latinoamérica, es muy común tener animales en la casa. Argentina es el país con mayor número de mascotas. La gran mayoría de la población tiene alguna, y por lo general son perros. Los países que le siguen en cantidad de mascotas son Chile, México, Brasil y Colombia. Al iniciar sus actividades diarias, una familia usará varios medios de transporte, multiplicando la cantidad de consumo de combustible. Al mismo tiempo que consume un recurso natural no renovable como el petróleo, se genera una enorme cantidad de gases de efecto invernadero. En la Ciudad de México, donde el tránsito es intenso, una sola persona consume casi 1000 litros de combustible por año, entre diésel, gasolina y gas licuado. Serán más de 13.000 litros de diésel, casi 55.000 litros de gasolina y más de 2.000 litros de gas en toda una vida. La Ciudad de México tiene una población de casi 9 millones de habitantes. Todos juntos consumen más de 8.000 millones de litros de combustibles al año. Compartir el auto, revisar que los neumáticos estén bien inflados, afinar el motor con regularidad, optar por un vehículo híbrido, usar transporte público y la bicicleta son algunas de las medidas que podrían contribuir a disminuir el problema. Si el dueño de un vehículo dejara de manejar solo 16 kilómetros por semana, evitaría más de 200 kilos de emisiones de dióxido de carbono al año. Solo una parte del consumo de los derivados del petróleo corresponde a los vehículos de transporte. También son usados para la fabricación de una buena parte de los aparatos tecnológicos, como los celulares. Los celulares contienen elementos peligrosos, como las baterías recargables, con sustancias muy contaminantes. En Argentina, una persona cambia de celular cada 18 meses. Durante toda su vida, tendría 49 celulares y desecharía 49 baterías, que contienen elementos como cadmio, litio y níquel. En caso de entrar en contacto con el suelo, pueden provocar daños en la salud y el medio ambiente. El cadmio contamina las aguas y el aire, ingresando a los cultivos. El cuerpo humano tarda décadas en eliminarlo, y su absorción continua puede producir serias lesiones renales, cáncer, enfermedades pulmonares y hepáticas. Los adelantos tecnológicos hacen que los teléfonos se vuelvan obsoletos en muy poco tiempo. Cada aparato contiene oro, plata y cobre. En Argentina, se tiran unos 10 millones de teléfonos celulares al año, lo que equivale a 14 millones de dólares en metales preciosos. Además de metales, otros recursos vitales del planeta se utilizan para producir dispositivos tecnológicos, objetos que en poco tiempo son reemplazados y terminan convirtiéndose en lo que se denomina basura electrónica. En la actualidad, la basura electrónica es el grupo de residuos de mayor crecimiento en el mundo. Está conformada por teléfonos celulares, agendas electrónicas, reproductores de música, computadoras personales, consolas de videojuego, discos duros, faxes, reproductores de DVD, teclados.
En Colombia, cada persona genera cerca de 2,5 kilos de basura electrónica por año. En total, los colombianos producen casi 100.000 toneladas de basura electrónica al año. Una montaña de desechos capaz de ocultar parte del lago del Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá. Se calcula que el 75% de estos residuos electrónicos se encuentran en bodegas, oficinas o en la casa de los usuarios porque no se sabe cómo deshacerse de ellos. La separación de los materiales que componen estos aparatos permitirá la recuperación y reciclaje de plásticos, metales, vidrio y piezas electrónicas. El día recién comienza y los rastros del consumo familiar ya conforman una montaña de todo tipo de desperdicios. Pero la incesante producción de basura cotidiana recién empieza. Cada latinoamericano es en mayor o menor medida un consumidor que a lo largo de toda su vida dejará una huella indeleble en el planeta. Otra de las presiones de la vida urbana actual es estar informados al instante. Y la información también genera un enorme consumo de recursos. En México, casi la mitad de los lectores de periódicos se interesa por la actualidad y lee la sección de noticias nacionales. Le sigue en interés la sección de deportes. Los periódicos, documentos, cartas, revistas y demás impresos también dejan una huella importante en el planeta. Un mexicano consume más de 62 kilos anuales de papel y cartón. Y a lo largo de toda su vida, consumirá más de 4,5 toneladas. Solo para producir 1 tonelada de papel, se requieren 15 árboles, 7.800 kilowatts de energía y 100.000 litros de agua. El consumo de papel y cartón de un mexicano promedio durante toda su vida implicará la tala de casi 68 árboles. Esas son las noticias del día. Una arboleda deforestada será la huella que este consumo le dejará al planeta. Reciclar papel es una de las prácticas que ayudaría a limitar la tala desenfrenada de árboles. El ritmo de vida actual hace que los días sean largos y estén repletos de actividades. Algunos productos son ideales para consumir a toda hora y recargar energías. Es el caso del café. En casi el 90% de los hogares colombianos se toma café, acompañando las actividades cotidianas. Un colombiano consumirá alrededor de 140 kilos de café en toda su vida. Serán más de 13.800 tazas. El cultivo tradicional de café suele implicar la utilización de pesticidas para controlar o matar las plagas. No existe un pesticida que carezca de toxicidad y las consecuencias son enfermedades desde agudas hasta crónicas asociadas a sus efectos tóxicos que convierten a los pesticidas en un arma de doble filo. Otra opción es el café orgánico, cuyo cultivo está libre de pesticidas y fertilizantes. En Latinoamérica, viven más de 577 millones de habitantes, y cada uno de ellos es un consumidor de bienes y servicios de todo tipo. Sin duda, ese consumo tiene un alto costo monetario, pero hay otro costo que se tiene en cuenta menos de lo necesario, el que cada consumo le suma al planeta.
Según algunas encuestas, los latinoamericanos son las personas más sociables en su tiempo libre, por lo que, llegado el mediodía, es probable que prefieran almorzar en compañía de amigos. La alimentación es esencial para la supervivencia, pero el estilo de vida urbano actual y el consumismo hacen que haya un aumento permanente en la oferta de comidas y bebidas de todo tipo, sabor, tamaño y envase. Y esto, sin duda, trae consecuencias en el medio ambiente. En un almuerzo juvenil fuera de casa, la bebida embotellada o enlatada está siempre presente. Un argentino promedio consume 150 litros anuales de jugos y refrescos. Consumirá más de 11.000 litros de jugos y gaseosas a lo largo de su vida. Se necesita 1 litro de petróleo para producir 10 botellas de agua y tardarán hasta 1000 años en descomponerse. Otra manera de envasar bebidas es en latas de aluminio. Cada mexicano consumirá en toda su vida más de 4.800 latas. En un día, en México, se utilizan 20 millones de latas, tantas como para cubrir casi todo el estacionamiento del Estadio Azteca de la Ciudad de México. Uno de los grandes beneficios del aluminio es su gran capacidad para ser reciclado. Al reciclar una lata de aluminio, se ahorra energía suficiente para hacer funcionar un televisor durante 3 horas y media. Al tirarla, en cambio, se pierde la energía que podría producir toda la gasolina que cabe en la misma lata. El reciclaje de productos de aluminio puede reducir los desechos enviados a rellenos sanitarios en un 20% o más. Una lata tarda unos 500 años en degradarse. Si el envase es larga vida, se necesitan unos 30 años. Sin embargo, las 6 capas de materiales de estos envases son reciclables en un 100%. Por lo general, se reutilizan para fabricar muebles y paneles. Por cada tonelada de envases larga vida que se recicla, se ahorran 1.500 kilos de madera, 100.000 litros de agua y más de 220 kilos de combustibles. Otro producto presente en casi todos los jugos y gaseosas no dietéticos es el azúcar. Un colombiano promedio consume más de 30 kilos de azúcar al año, lo que superará los 2.400 kilogramos en toda una vida. El azúcar, presente en jugos y gaseosas, es también un ingrediente fundamental de otro hábito alimenticio de los latinoamericanos más jóvenes: las golosinas. En México, una persona consume más de 250 kilos de golosinas a lo largo de toda su vida. Y más de 59 kilos del total son gomas de mascar. Cada goma de mascar tarda 5 años en biodegradarse. Una dieta balanceada siempre es buena para la salud, pero su consumo, de todos modos, contribuirá con la huella humana en el planeta. En Venezuela, una persona come casi 34 kilogramos de pescado por año. Más de un tercio de ese pescado es enlatado, lo que agrega miles de latas a la basura cotidiana. En el sur de Latinoamérica, en cambio, lo que se impone en el menú es la carne vacuna. En Argentina, una persona come unos 58 kilos de carne de vaca por año, lo que sumará casi 4.300 kilogramos en toda su vida, lo que equivale a más de 16 vacas. Una cifra enorme comparada con el consumo de un mexicano o un colombiano promedio, que solo comerán unas 5 vacas en toda su vida. El gasto de recursos naturales que hay detrás de la producción de carne es enorme,
Para obtener solo 1 kilo de carne vacuna, se requieren 15.000 litros de agua, si se suman la que se usa para producir el forraje, la que toma la propia vaca y la que se utiliza en toda la cadena de producción luego de la faena. Antes de comenzar a comer carne de cualquier tipo, un bebé latinoamericano suele tener una dieta casi vegetariana. Tras almorzar una papilla de vegetales, en general, consume una fruta como postre. Si nació en Colombia, en un año comerá 73 kilos de fruta y verdura, que a lo largo de toda su vida se convertirán en más de 5.400 kilos. Esto equivale a más de 270 cajas de frutas y verduras que se perderían de vista colocadas todas juntas en una calle del histórico barrio de la Candelaria. Los desechos de la comida del bebé serán casi imperceptibles, porque los restos de la fruta tardarán solo 6 meses en degradarse. Pero en pocos años, a sus necesidades básicas, sumará una demanda de productos cada vez mayor, presionado por la sociedad de consumo. Continuamos viendo nuestro consumo en Nat Geo. A medida que crece, cada niño latinoamericano aumenta su consumo y su huella en el planeta se agiganta. Modernizar el guardarropas suele ser una misión familiar que ocupa tiempo y consume grandes cantidades de recursos. En la adolescencia, el aspecto personal cobra un enorme valor. Los adolescentes están siempre dispuestos a comprar ropa. La necesidad de ser aceptados por la sociedad contribuye con este gasto. Un brasileño promedio consume más de 11 kilos de productos textiles por año. Durante toda su vida, consumirá la increíble suma de más de 850 kilos de prendas de vestir de todo tipo, algo menos de 1 tonelada de ropa, que en el caso de una mujer podría descomponerse en 120 remeras de manga larga, 1.200 de manga corta, 400 conjuntos de ropa interior, 300 camisas, 54 camperas, 60 shorts y 60 vestidos. Las prendas de algodón también pueden ser perjudiciales por las sustancias tóxicas que se usan para elaborarlas. Y una vez más, un recurso vital como el agua se consume en cantidades asombrosas. La producción de una sola camiseta de algodón se lleva 2.000 litros. El calzado deportivo es uno de los productos más valorados por los jóvenes. Los acercan a sus ídolos deportivos y los hacen soñar que son capaces de todo, aunque no logren acertarle un puntapié a la pelota. Cuantos más modernos y vistosos sean, más materiales y productos se necesitarán para fabricarlos. Un calzado deportivo puede tener todas estas piezas. Para producir cada uno de los materiales con los que fue confeccionado, hacen falta derivados del petróleo y otros tantos productos químicos. Sin duda, cada uno de los pares que un latinoamericano tendrá en toda su vida dejará su huella en el planeta. A veces, el beneficio del consumo de calzado deportivo es la salud. Por ejemplo, 1 de cada 4 mexicanos
la utiliza para practicar algún deporte durante unos 40 minutos por día. Si en la lista se incluye todo tipo de calzado, un mexicano promedio tendría casi 3 pares de zapatos nuevos por año. Y a lo largo de toda su vida, sumaría alrededor de 200 pares. Al atardecer, la familia se vuelve a reunir en el hogar y, sin duda, el consumo energético de la casa se multiplica. La adolescente de la familia se pone al día con sus amigos a través de Internet para conocer las últimas novedades mientras escucha su radio preferida. Si es mexicana, habrá un 50% de posibilidades de que elija una radio de música pop o balada romántica. Y si escucha música grabada, casi seguro preferirá la música en español. Pero la música no logrará distraerla del chateo con sus amigos. El promedio mundial de tiempo online es de 24 horas al mes por persona. Pero brasileños, argentinos, mexicanos y colombianos superan el promedio mundial por un par de horas. Un brasilero promedio pasará casi 24.000 horas en Internet en toda su vida. Casi 1.000 días viviendo en el mundo virtual. El preadolescente de la familia no se queda atrás. No hay modo de que interrumpa el campeonato de fútbol en el que lleva días jugando. Y esto no es una manera de decir, pues si es brasilero, invertirá más de 1.700 días de su vida jugando en la pantalla de su computadora o televisor, apenas unos meses menos de los que necesitaría para terminar la escuela secundaria. En la cocina, se intensifica el consumo de electricidad y gas durante la preparación de la cena. Es muy probable que el padre, al comenzar su descanso, se convierta en otro foco de consumo energético, por no hablar de toda la denominada energía de espera, cada vez más habitual en los electrodomésticos y productos tecnológicos, que al permanecer conectados al circuito eléctrico, consumen energía aún estando apagados. Este consumo pasivo de energía crece sin razón en los hogares, generando un gasto innecesario. Con solo apagar el monitor de la computadora durante la noche, se ahorraría la energía suficiente para imprimir 800 páginas con una impresora láser. El consumo energético aumenta más aún cuando baja el sol y se encienden las luces eléctricas, pese a que, muchas veces, las habitaciones iluminadas estén vacías. La iluminación representa más de la tercera parte del consumo de energía en los hogares. Las heladeras y freezers consumen otro tercio. El 38% restante se divide en aires acondicionados, electrodomésticos y equipos electrónicos. Con solo cambiar los focos incandescentes por fluorescentes, se puede bajar el gasto energético casi 4 veces. Los focos consumen mucha energía, pero muy poca se convierte en luz. Casi toda se pierde en forma de calor. Cada miembro de una familia argentina consume casi 800 kilovatios de energía eléctrica por año. Y durante toda su vida, consumirá cerca de 60.000. Cada argentino consume entonces más energía que 170 focos de 40 vatios encendidos sin pausa durante todo un año. Para una familia tipo, la energía consumida por año es igual a 851 focos encendidos sin parar.
Terminada la cena, es el momento habitual para deshacerse de los desperdicios que se han generado en el hogar durante el día. Si la familia es mexicana, argentina o colombiana, generará casi 1 kilo de residuos sólidos diarios por persona. Un argentino generará más de 24 toneladas y media de basura durante toda una vida, compuestas en su mayor parte por residuos orgánicos, papel y cartón y plásticos. Colombia no se queda atrás con los residuos. Solo en Bogotá se generan 6.500 toneladas de basura al día. Esto equivale al peso de 1.300 elefantes asiáticos. Pese a que muchos residuos son reaprovechables, poco se recupera, porque los materiales se desechan mezclados. En México, se estima que solo se reutiliza entre el 10 y el 12% de los residuos. México tiene más de 100 millones de habitantes, que a diario generan alrededor de 100.000 toneladas de basura. Esta basura equivale a más de 4 veces el peso de la Torre Latinoamericana, el primer rascacielos de México que supera las 24.000 toneladas. Tras la cena, los padres podrían leer un rato antes de ir a dormir. Si son lectores estándar, cada uno de ellos leerá alrededor de 533 libros durante toda su vida. Si fueran mexicanos, visitar librerías sería uno de sus 5 programas recreativos favoritos. En cuanto a los géneros de lectura, la mayoría de los mexicanos prefiere las novelas y la historia. El control remoto es la herramienta clave del confort que ya se usa en aires acondicionados, equipos de música, televisores, DVDs y otros tantos aparatos, permitiendo controlar casi toda la casa con solo apretar un botón. El costo de la comodidad es la enorme cantidad de pilas alcalinas que se consumen. El mercurio que contienen es de una gran toxicidad. Un mexicano promedio consume alrededor de 6 pilas por año. Esto equivale a 444 pilas en toda una vida. Una pila alcalina con mercurio puede contaminar 167.000 litros de agua. Para contaminar una piscina de clavados, como la de la UNAM del Distrito Federal, se necesitan unas 40 pilas alcalinas con mercurio. Una vez más, la solución pasa por cambiar un hábito de consumo. Una sola pila recargable puede hacer el trabajo de 300 pilas desechables. Por lo tanto, en toda su vida útil, las pilas recargables contaminan 300 veces menos. Hacia el anochecer de un día cualquiera, una familia latinoamericana ya habrá provocado una importante huella ambiental, que crecerá aún más cuando quieran deshacerse de los desperdicios de toda una jornada de consumo. Antes de ir a dormir, aún queda algo por consumir. Un placer nocivo que, sin duda, ningún fumador se negará después de un día de arduo trabajo. En Chile, cada fumador consume un promedio de más de 10 cigarrillos por día, que se convertirán en casi 3.800 al año. Más de 200.000 cigarrillos en toda una vida.
Aunque la sensación generalizada es que el cigarrillo solo afecta a quien lo fuma y a los que lo rodean, convirtiéndolos en fumadores pasivos, la realidad es que también deja una profunda herida en el planeta. Millones de colillas van a parar a la acera y al suelo cada día. Los filtros están fabricados con acetato de celulosa, un derivado del petróleo que puede tardar hasta 25 años en descomponerse. Su función es absorber químicos muy nocivos del tabaco, como la nicotina, el alquitrán, el arsénico, el plomo, los hidrocarburos poliaromáticos y el cadmio. Sustancias que al entrar en contacto con el agua se liberan, convirtiéndose en una amenaza para la biodiversidad. Esa es solo una mínima parte de la huella que dejarán en el planeta los cigarrillos de toda una vida. Cuando llega la noche, las familias descansan para poder enfrentar un nuevo día. Hace 60 años, el promedio de sueño era de 8 horas diarias, pero en las grandes ciudades de Latinoamérica, cada vez se duerme menos. Una tendencia propia de la cultura urbana mundial. En la actualidad, en promedio, se duerme 7 horas o menos, unas 2.500 horas al año. Cada latinoamericano duerme casi 22 años de su vida. Cuando los seres humanos duermen, es casi el único momento del día en que no están consumiendo sin pausa, sin tomar conciencia de la huella que durante cada hora de cada día de toda su vida van dejando en el planeta. Se mezclarán en sus sueños las imágenes de todo lo que han consumido desde que se levantaron, de los residuos que han generado, de los recursos naturales no renovables que han consumido en cada una de sus acciones, de la profunda huella que a lo largo de sus vidas dejarán en el planeta, o soñarán con un futuro prometedor. Ese sueño es posible, pero requiere de una toma de conciencia. Sería bueno recordarlo al despertar. Cargas imposibles. Nueva temporada. Estreno. Jueves 13 de junio a las 9 en Nat Geo. En el otro extremo está Uruguay. Sus habitantes consumen casi 240 litros de leche y sus derivados al año. Por saludable que sea la leche, su producción deja una importantísima huella en el planeta. La energía consumida para producir fertilizantes, los bosques talados para pastoreo y siembra, y el metano que libera el ganado, son los responsables del 18% de los gases de efecto invernadero. Las vacas son una gran fuente de contaminación del aire, pues eructan entre 200 y 250 litros de gas metano por día. Otro producto rural muy consumido en Latinoamérica es el maíz. En México, puede estar presente desde el desayuno hasta la cena. Un mexicano promedio come unos 74 kilos de maíz por año. A lo largo de su vida, consumirá casi 5.500 kilos, una cantidad que alcanza para colmar de bolsas de maíz
una de las aceras del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. Para cocinar los tacos dorados hechos con tortilla de maíz, suele utilizarse aceite. Cuando se cocina con aceite, siempre existe el riesgo de que sus restos sean arrojados al drenaje. El resultado es la contaminación de las reservas de agua. Cada litro de aceite que se tira al desagüe contamina 1000 litros de agua, además de tapar el drenaje. El aceite vegetal puede reciclarse, transformándose en biodiesel. Con poco más de 1 litro de aceite, se puede producir 1 litro de combustible ecológico. El aseo personal es importante para la vida en sociedad, pero muchas veces implica un gran derroche de productos. Los hábitos de consumo no se limitan al gasto de recursos naturales y de productos industriales. En Latinoamérica, es muy común tener animales en la casa. Argentina es el país con mayor número de mascotas. La gran mayoría de la población tiene alguna, y por lo general, son perros. Los países que le siguen en cantidad de mascotas son Chile, México, Brasil y Colombia. Al iniciar sus actividades diarias, una familia usará varios medios de transporte, multiplicando la cantidad de consumo de combustible. Al mismo tiempo que consume un recurso natural no renovable como el petróleo, se genera una enorme cantidad de gases de efecto invernadero. En la Ciudad de México, donde el tránsito es intenso, una sola persona consume casi 1000 litros de combustible por año, entre diésel, gasolina y gas licuado. Serán más de 13.000 litros de diésel, casi 55.000 litros de gasolina y más de 2.000 litros de gas en toda una vida. La Ciudad de México tiene una población de casi 9 millones de habitantes. Todos juntos consumen más de 8.000 millones de litros de combustibles al año. Compartir el auto, revisar que los neumáticos estén bien inflados. Se emplean materiales que pueden ser perjudiciales para el planeta. La mayor parte de los componentes utilizados como aislantes son diferentes tipos de plástico, y para lograr su capacidad absorbente, la clave son productos sintéticos, sólidos y la pulpa de madera, la cual implica la tala de árboles. La materia prima de los elementos sintéticos del pañal es el petróleo. Un bebé usa pañales durante unos 2 años y medio. En ese tiempo, necesitará casi 3.800 pañales desechables, suficientes para llenar la arena de la Plaza de Toros de Bogotá. Este es el consumo generado por un niño de apenas 2 años y medio, solo por utilizar pañales desechables. Y la huella que ha dejado en el planeta tardará entre 300 y 500 años en descomponerse. Muchos más años de los que él o cualquier miembro de su familia vivirá. Un nuevo día comienza. Latinoamérica es una de las regiones más optimistas del mundo. Panamá, Paraguay, El Salvador y Venezuela encabezan el ranking. Los mexicanos también despiertan alegres. México es el segundo país del mundo, después de Irlanda,
donde los habitantes afirman sentirse felices con su vida actual. El desayuno de gran parte de los latinoamericanos incluye leche y sus derivados. Un chileno promedio consume casi 140 litros de leche en diferentes formas durante un año. Durante toda su vida, consumirá más de 10.000 litros de leche en diferentes productos lácteos. Más de una cuarta parte de la leche que genera una vaca a lo largo de su vida. Uno de los países latinoamericanos que menos lácteos consume es Bolivia, que apenas supera los 40 litros anuales de leche por persona. Productos de tocador de todo tipo. Se estima que cada persona utiliza casi 500 tubos de pasta de dientes en toda su vida. Con solo 1,5 gramos de pasta, se podría garantizar que los dientes queden limpios. Muchas veces, se cubre el cepillo de punta a punta, utilizando más de la necesaria. Considerando que cada tubo de pasta de dientes puede cubrir 4 metros en línea recta, con todo el dentífrico utilizado en una vida, podría señalizarse una calle a lo largo de casi 2.000 metros. El consumo de pasta de dientes en una familia de 5 integrantes alcanzaría para subir y bajar la escalera de la pirámide del Sol más de 150 veces. Muchas veces se desperdicia agua al lavarse los dientes. Podría usarse apenas un vaso de agua por lavado. Es habitual que se deje la llave abierta durante todo el lavado y que se lleguen a gastar hasta 20 litros de agua. El agua se consume en casi todas las tareas del hogar. Se utilizan alrededor de 16 litros en cada una de las descargas del inodoro. Lavar los platos puede implicar un consumo de 100 litros de agua. En Colombia, solo para uso doméstico, una persona gasta alrededor de 125 litros de agua por día. Esto sumará más de 3 millones de litros de agua durante toda su vida. Suficiente para llenar más de 337 tanques de agua de 10.000 litros, de los más grandes del mercado. En condiciones óptimas, el nivel aconsejado de consumo diario por persona es de 100 litros. El ahorro se logra con medidas tan simples como cerrar las llaves cuando no es necesario que corra el agua, o revisar que no goteen. Esta es la historia de una familia de América Latina y el impacto de su consumo en el planeta. La enorme cantidad de productos que necesitarán a lo largo de su vida, condensados en solo 1 hora. Comida, indumentaria, combustibles, tecnología. La suma de los recursos que tomarán de la tierra y que le devolverán muchas veces como desechos. Un latinoamericano promedio vive 74 años. ¿Cuánto habrá consumido cuando acabe su vida? ¿Cuál habrá sido su efecto en la Tierra? Latinoamérica
Tiene más de 577 millones de habitantes y una alta tasa de crecimiento demográfico. Para el año 2030, habrá más de 680 millones de latinoamericanos alimentándose, bañándose y consumiendo toda clase de productos. Y cada uno de ellos, desde su nacimiento hasta su muerte, dejará una huella indeleble en el planeta, porque casi sin darse cuenta, en cada una de sus acciones cotidianas, el ser humano afecta de un modo u otro al planeta. Apenas nace, un bebé latinoamericano ya es todo un consumidor. En la década de los 80, los pañales desechables reemplazaron casi por completo a los de tela. Parecían la solución perfecta para las madres modernas, divididas entre el trabajo y la vida hogareña, porque son más prácticos y fáciles de usar. Pero también son más difíciles de reciclar. Para fabricar cada pañal desechable,